Hola amigo y amiga, Dios te bendiga, muy buenos días, te saluda Patrick Arana en esta mañana, hoy día 8 de enero del 2020. Pueblo de Dios, tú que te vas a conectar en esta hermosa mañana y el transcurrir de las horas para que puedas compartir este video. Amén. El Espíritu Santo del Señor Jesucristo una vez más me mueve, pueblo de Dios, a poder hablar estas palabras. Amén. Bendiciones a todas las personas. Vamos a tocar una temática muy candente de hoy día, pueblo de Dios. Comparte este video. Vamos a tocar esta temática en lo que el Espíritu del Señor Jesucristo me permite. Bendiciones, amén. Pero como siempre vamos a orar para que sea el Señor Jesús de Nazaret tomando el control de mis palabras, pueblo de Dios, amén. Comparte este video, pueblo de Dios. Comparte este video porque sé que te va a bendecir esta palabra, amén. Sé que Dios te va a bendecir para que tú estés atento, pueblo de Dios, amén. Entonces vamos a orar. Señor Jesús, te doy las gracias, tú eres bueno. En este momento te pido, Señor, que lleves esta palabra a todas las personas que van a escuchar, que necesitan saber y conocer, Señor, esta palabra. Tú eres bueno, para que puedan comprender y conectarse, Señor, a tu palabra, que es la palabra perfecta, la palabra de vida, Señor. Tu palabra que se está cumpliendo en estos tiempos, porque tú estás haciendo tu voluntad, Señor Jesús de Nazaret, y anunciando, Señor, tu segunda venida por todos los acontecimientos que estamos viendo en este momento, en este día, en estas horas, Señor, en esta última generación. Tú eres bueno, Señor. Estás haciendo el llamado a todas las personas para que procedan al arrepentimiento, para que ninguno perezca, Señor, porque tú eres grande misericordia. Eres grande, Señor Jesús de Nazaret, hablando a las personas en sueños, en visiones, en noticias, en medios, Señor, usando la manera y las formas para que las personas se aperciban, Señor, de lo que tú vas a hacer. Te doy las gracias, bendice a toda persona que va a escuchar esta transmisión, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bendiciones, pueblo de Dios. Sé que muchas personas van a escuchar después este video, pero acá vamos a compartir la información, pueblo de Dios. Amén, amén, amén. Y escucha esto. He estado preparando conforme a la dirección del Espíritu del Señor Jesús una temática muy interesante ahorita. El título dice: ¿habrá guerra? Pueblo de Dios, ¿habrá guerra? ¿Se aproxima esta tercera guerra mundial? ¿Hay preparativos para la tercera guerra mundial? Suenan los tambores de guerra, pueblo de Dios, suenan. Y quédate aquí porque estoy viendo los comentarios en estas últimas horas, los videos que están saliendo en las redes sociales. Hay mucha gente, obviamente, que todavía no conoce al Señor Jesús. Está entrando en pánico, pueblo de Dios, está entrando con mucho estrés, están preocupadas, la gente está nerviosa. Hay muchas personas que están a la expectativa. Hay personas incluso que ni siquiera han ido a trabajar. Es tremendo, pueblo de Dios, cómo es el poder informativo de las noticias cuando, escucha esto, cuando no se conoce al Señor Jesucristo. Porque el mundo puede hablar tantas cosas, amén. El mundo puede decir tantas cosas, pero nosotros, los cristianos, las personas que estamos, digamos, constantemente en oración, las personas que estamos conectados con Dios, no tenemos por qué temer miedo o entrar en este shock, en este pánico. Amén. Y escucha esto, pueblo de Dios. Aquí hay un versículo muy interesante para entrar en esta temática. Comparte este video porque te voy a explicar qué es lo que está pasando, cómo se está dando este proceso de estos acontecimientos. Y lo voy a explicar desde, obviamente, la perspectiva bíblica. ¿Qué va a pasar? Amén. ¿Habrá guerra o no habrá guerra? Amén. Entonces,
Mira lo que te voy a dar unos versículos. Mira lo que dice en Oseas capítulo 4 una vez, mira. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas capítulo 4 versículo 5. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Por lo tanto, tú no vas a padecer. Amén, dígame, escribe ahí, amén, no voy a padecer. ¿Por qué? Porque vas a tener conocimiento. Amén. Porque en este momento Dios te va a poner una palabra, te vas a sentir seguro y vas a sentir paz. Amén, porque créeme, no por lo que yo lo digo, créeme que en los próximos días, en los próximos meses, en este año es totalmente caótico, pueblo de Dios. Es una situación complicada para la humanidad. Se va a iniciar, pueblo de Dios. No dudes porque esto ya Dios ha estado hablando en sus siervos, en sus siervas. Estamos en los últimos tiempos. Hay demasiada evidencia, demasiada señal que, digamos, nos alinean a la segunda venida del Señor Jesucristo. Por lo tanto, tú no vas a padecer porque vas a tener conocimiento. Amén. Y no seas como los impíos de Sodoma y Gomorra. No seas como Faraón y los egipcios, que endurecieron sus corazones. Y a pesar que había los juicios, ¿qué pasaba? No creían, endurecían sus corazones, pueblo de Dios. Y no quería dejar Faraón, dejar libre ¿a quién? Al pueblo de Israel. Entonces, mucha gente van a endurecer sus corazones. Muchas naciones del Medio Oriente van a endurecer sus corazones a pesar de los terremotos, de las epidemias, de las pestes, de las señales y de todo lo que se va a, digamos, a acontecer, pueblo de Dios. Amén. Por lo tanto, te dice el Señor Jesucristo en Hechos capítulo 28. Dice, porque el corazón de ese pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado. Tú vas a hacer lo mismo que ellos, vas a cerrar tus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Tú vas a hacer lo mismo que ellos, vas a cerrar tus oídos, no vas a ser prudente y decir, bueno, está pasando todo esto, es verdad. Y entiendan de corazón, dice, y se conviertan y yo los sane. O sea, tú no vas a ser un impío, ¿cierto? Tú te vas a arrepentir, vas a ser inteligente, porque el inteligente, amigo, pueblo de Dios, es el que obedece la palabra tal como Dios permitió, digamos, inspirada por el Espíritu Santo y entregó a sus discípulos, a sus apóstoles. Amén. Entonces, mira, ¿habrá guerra o no habrá guerra, pueblo de Dios? Este es muy interesante porque ya el Espíritu Santo ha venido revelando. ¿Sí? Hay un video de septiembre del año pasado donde se grabó una señal. Acuérdate, Marco, acuérdate. De repente, yo sé que tú en ese día, acuérdate quizás, o tus compañeros, cuando se grabó la señal, cómo se ponía todo como fuego candente y había como unos blindados, ¿cierto? Yo lo publiqué, mira el video que republiqué, como Dios mostró y había una serpiente, ¿no, pueblo de Dios? Había una serpiente ahí como que, digamos, que tenía la boca abierta y tenía como algo en la boca, como una perla, y se veían unos carros, ¿sí? Y eso mucha gente no lo entendió, obviamente, porque esas cosas no se entienden naturalmente. Esas cosas se entienden espiritualmente, porque la palabra de Dios dice que el hombre natural no comprenderá, no entenderá, amén, porque estas cosas se habrán de discernir espiritualmente. Por eso es que mucha gente, no, es que esto es mentira, estás fumado, estás que te metes la hierba, porque eso es lo que hay en el corazón de muchos. ¿Te das cuenta? Entonces uno habla lo que tiene en la mente. Obviamente no te culpo, amén. Es por las influencias de donde tú te encuentras, es por las influencias de la forma que vives, los amigos, los juegos. Mucha gente se contamina, pueblo de Dios, amén. Y caemos en esas costumbres bajas que Dios no le agrada, amén. Entonces se vio esta señal y se veía obviamente cómo llegaron esos tanques de guerra, pueblo de Dios, en el desierto, ¿no? Y sabemos que Israel es una zona desértica, pueblo de Dios. Y ahí estaba la serpiente, que sabemos que es la primera bestia, que es Satanás, ¿sí? Es Satanás, digamos, el padre, ¿cierto? Y estaba también el anticristo, ¿sí? Y había, ve el video, había un hombre así como que estirando, ¿no? Y se veía claramente que era, digamos, el anticristo, pueblo de Dios. Y me llama mucho la atención todas estas cosas que Dios ha hablado, porque si Dios lo ha hablado,
y está revelando estas cosas, es porque el tiempo de que estas cosas comenzarán a suceder se van a materializar, pueblo de Dios. Y hay demasiada evidencia. Terremoto en Puerto Rico, epidemias por diferentes partes. En el Congo está viendo mucha gente, muchos niños están muriendo. Y me llamó la atención también que en estos últimos días, en el mes de enero, han estado muriendo muchos niños en la India, pueblo de Dios. Han estado muriendo y estoy como consternado. ¿Por qué están muriendo muchos niños en la India? Y están muriendo en el África también, en donde poco se habla, pueblo de Dios, y donde los medios de televisión no lo están hablando. ¿Sabes por qué? Porque sabemos nosotros los cristianos, y lo demascaramos al enemigo, que el diablo pide niños, pueblo de Dios. Sabemos que hay entidades demoníacas, mutaciones que piden almas, que piden carne de niños, pueblo de Dios. Por eso, porque ellos se alimentan de la carne humana, se alimentan obviamente de los niños, piden sacrificio de niños. Quieren llevarse a cuanta alma, pueblo de Dios. Por eso sabemos que están pasando cosas raras. Cosas raras que dicen por ahí, es que eso es normal. No es normal, pueblo de Dios. No es normal. El Espíritu Santo nos revela que hay unas guerras espirituales que nosotros no podemos ver con nuestros ojos físicos. Solamente el Señor permite a aquellos que tienen el don, amén, el don de lo que pone don de discernimiento para poder ver esas cosas. Hay gente que ni soporta esas cosas. Imagínate tú ver, estás así parado y comienzas a ver demonios o comienzas a ver batallas en el cielo, como que si Dios te abriera los ojos espirituales. Es duro, pueblo de Dios, no es fácil. A cualquiera Dios no le muestra eso, pueblo de Dios. Pero siempre Dios permite porque hay un propósito. Amén, yo te comparto esto para que tú más o menos entiendas. Entonces, mira, estamos viviendo y comenzando ya el apocalipsis, pueblo de Dios. Yo quiero que te quedes acá y comparta este video para que tú no entres en ese shock. Hay mucha información, pero ¿sabes cuál es el problema de los medios de televisión? Que hablan de información, entonces la gente obviamente entra en una preocupación, ¿sí? Pero no les dan paz, o sea, y la paz, ¿quién es el único que da paz? El Señor Jesucristo. Por eso Dios me mueve para en esta mañana poder tomar la palabra del Señor y darte paz y explicarte cómo es este proceso, porque la palabra de Dios es la palabra perfecta que se va a cumplir, no lo que te dicen los medios. Sí, te pueden explicar esto te está pasando, esto va a ocurrir, pero tú tienes que entender qué es lo que va a pasar. Por lo tanto, mira, si tú vas a Mateo 24, ¿sí? Mira, dice acá bien claro, pueblo de Dios, bien claro. Vea la palabra para que tú te alimentes. Amén. Vea la palabra. Mira lo que dice Mateo 24. Jesús decía bien claro, toma esta palabra. Decía en el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, nadie. No te dejes engañar por nadie. Ese es el punto número 1. Si Dios dice, nadie tiene, no permitas que nadie te engañe, entonces tú tienes que decir, pero un momentito, voy a procesar toda la información que yo estoy viendo en los medios, amén, y voy a ir a la palabra de Dios, porque dice ahí bien claro, porque vendrán muchos en mi nombre, y durante todos estos tiempos, estos siglos, han aparecido mucho en sus nombres. Pero como se va incrementando la crisis, amén, de la situación mundial, entonces ¿qué va a pasar? Van a aparecer más falsos cristos, más falsos profetas, más falsos maestros y más apostasía. Porque muchos espíritus se van a meter en cuerpos humanos, ¿sí? Que van a ser usados y confundir al mundo, y otras personas que yo veo que se están infiltrando, pueblo de Dios, y tú ves su apariencia. Tienen, por ejemplo, una mujer, creo que vive en Bolivia, ¿sí? Que tiene la cabeza como raspada, ¿sí? Y habla de derecho de derecho a la mujer y todo eso, pero o sea, tú ves el comportamiento, ves el perfil, comienzas a analizar, se ve obviamente que hay una combinación de influencias, ¿te das cuenta, pueblo de Dios? Entonces, ¿qué dice? Nos alerta en el capítulo 24 de Mateo, en el 5, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hay muchos que están engañando. Por ejemplo, en Corea del Sur hay una mujer que se hace llamar
la madre de Dios, y que es la Nueva Jerusalén. Tremendo pueblo de Dios, y esto está influenciando en muchos países de Sudamérica. También hay una mujer después del esposo de Francisco Miranda, algo así era su nombre, que era el Cristo, y que ahora su esposa dice que era la reencarnación. Tremendo, o sea, ¿te das cuenta? Y también un brasilero que se hace pasar también por Dios y que tiene como una aldea. Y también creo que en la parte de Rusia también hay mucha gente que le sigue, pueblo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente tiene comezón de oír, les pica el oído y se reúnen, escucha esto, se reúne la gente, como dice la Biblia, conforme a su concupiscencia, conforme, digamos, a la condición de pecado que muchos están, y a los que les conviene escuchar lo que les conviene escuchar, pueblo de Dios. ¿Te das cuenta? Y entonces en el versículo 6, ¿qué dice? Mira lo que te dice la palabra: y oiréis de guerras. ¿No estás oyendo guerra? Pueblo de Dios. Y tú dirías, pero esto siempre ha ocurrido. Claro, en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, porque el Señor ha hablado, y lo he explicado, ha hablado durante muchas generaciones, pero resulta que esta es la última, y lo hemos demostrado que realmente es la última. Y dice rumores de guerra, rumores. Interesante, porque justo a las horas de haber publicado las informaciones que se están dando, ahora cayó un avión ucraniano, pueblo de Dios, murieron como 180 personas. Ahorita la acabo de publicar. Es tremendo. Y allá en Irán, justo, ¿no? Justo donde están pasando las tensiones, y Irán está a la vista de todo el mundo, y Estados Unidos, comienzan a morir 180 personas, entre ellos alemanes y otras nacionalidades. Creo que también hay británicos. Tremendo, ¿no? Esto como que le pone a uno a pensar, o será provocado, o será Irán, porque Irán no quiere entregar la caja negra del avión. A eso llama mucho y da mucho que hablar, mucho que pensar. ¿Te das cuenta? Y obviamente, y como están estas tensiones, entonces hay más rumores, hay más especulaciones, pueblo de Dios. Pero ¿qué te dice el Señor Jesucristo? No te turbes. Dice, mira que no os turbéis. Ten paz, ten paz. Tranquilo tú, tranquilo. Confía en el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque acá lo dice. Porque es necesario que todo esto acontezca. O sea, es evidencia. Es necesario que pase toda esta situación, pueblo de Dios. Pero tú que estás diciendo que ya viene la guerra, viene el fin del mundo. De que guerra va a haber. Pero ¿qué dice el Señor? Fin del mundo, pero aún no es el fin. No, todavía no es el fin, pueblo de Dios. Bueno, te lo voy a resumir así rápido. ¿Sabes por qué no es el fin, pueblo de Dios? Porque tiene que pasar muchos procesos, después del arrebatamiento, después los juicios de Dios, a una intensidad muy grande. Cuando venga el Señor Jesús, ponga su pie en el monte allá de los olivos, en el monte de Sinaí, pueblo de Dios. Entonces allí Dios gobernará. Tiene que matar al falso profeta, al anticristo, digamos, y tiene que encarcelar al diablo, a la serpiente antigua, para que él gobierne 1000 años. Después de los 1000 años, recién allí se desatará Satanás, y después allí hará Dios tierra nueva y cielo nuevo. O sea, todavía no es el fin de la tierra, ¿te das cuenta? Todavía faltan muchas cosas. Pero sin embargo, estamos en este tiempo. Aún no es el fin. ¿Por qué? ¿Qué tiene que pasar? Porque se levantará nación contra nación. Y si tú te pones a pensar aquí, se va a levantar nación contra nación, claro. Los países, como ya hemos venido hablando hace mucho tiempo, los países que tuvieron conflicto en la antigüedad. Porque si tú has estudiado historia, a veces en el colegio o universidad, no te han explicado, a veces los historiadores, que a veces la historia se repite, ¿cierto? Sí, se repite, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, digamos, hay una constante lucha espiritual, porque el diablo quiere hacer lo mismo constantemente, ¿sí? El diablo quiere llevarse y quiere engañar a las civilizaciones, porque el diablo viene engañando obviamente a muchas civilizaciones durante muchos siglos, y obviamente el mal quiere hacer lo mismo como hizo con Hitler, ¿sí? Obviamente acá en Latinoamérica quieren, digamos, establecer lo que es el comunismo, desestabilizar los poderes del Estado, e implementar obviamente, digamos, un control total como lo está haciendo Maduro. ¿Te das cuenta, pueblo de Dios? Y obviamente hay una lucha del pueblo contra el gobierno, y eso también Dios lo advierte acá. Y dice acá reino contra reino. Y en este tiempo hay reinos, ¿sí? Hay naciones y hay reinos, claro, pueblo de Dios, por las tradiciones, digamos, antiguas de la monarquía, de los reyes de Europa, ¿sí? España, Inglaterra, mantienen sus costumbres monárquicas, pueblo de Dios. Entonces se van a levantar reinos contra reinos, eso es verdad.
¿En qué tiempo, pueblo de Dios? Dios ya lo está moviendo, pueblo de Dios. Dios lo advirtió. Es probable que este año comience por lo que estamos viendo, pueblo de Dios. Y al mismo tiempo, o sea, estos eventos son de forma paralela y simultánea. Por eso que mucha gente no entiende. En este momento, como se está dando estos indicios, tú analiza y date cuenta. Dice, y habrá pestes y hambres. Está habiendo pestes, está habiendo hambres. De una manera, digamos, progresiva. Está incrementándose. Y dice, y terremotos en diferentes lugares. ¡Ah! Perfecto. O sea que es verdad. O sea, todo está siendo simultáneo. Y obviamente la gente entra en diferentes, digamos, situaciones emocionales, los que desconocen la palabra, porque se preocupan por los terremotos. Imagínate la gente que está allá en Indonesia, en Puerto Rico, que está, no para de temblar la tierra, pueblo de Dios, está temblando. Y están mucha gente con miedo, mucha gente han dormido, digamos, fuera de sus casas. Pero de repente no conocen lo que está escrito, lo que va a ocurrir. Pero sin embargo, como Dios es bueno, Él poco a poco va, digamos, incrementando lo que está en su palabra. Y esto va a incrementarse. Se vino hablando, ¿por qué? ¿Por qué esto va a incrementarse, pueblo de Dios? Porque el Señor es lento para la ira, grande misericordia. O sea, Él poco a poco va a hacer notorio las cosas que van a comenzar a suceder. ¿Y qué dice acá? Y todo esto será principio de dolores. O sea que al levantarse las naciones, al haber las pestes y las hambres, los terremotos con mucha gran intensidad, van a haber dolores, pueblo de Dios. Y después de eso, entonces os entregarán a tribulación. O sea que ahí viene la gran tribulación, viene la persecución. Eso ya es otro proceso. Pero vamos a dejar eso ahí. Solamente concéntrate en lo que estamos hablando de la temática. O sea, ¿qué va a pasar? Sí, se tienen que levantar las naciones contra la nación y los reinos contra los reinos, pueblo de Dios. Y acá te vamos a demostrar, ¿sí? Ahora vamos a demostrarte con antecedentes históricos, para que tú puedas analizar. Te estoy dando la información completita, bíblicamente, históricamente, y lo que el Espíritu Santo obviamente me guía para poder armar estas piezas, digamos, de rompecabezas, y analizar también las piezas de ajedrez que está moviendo ya el mundo con sus gobernantes, pueblo de Dios, para que tú puedas conectarte, entender, esto va a pasar. Y para que no te dejes engañar. Y obviamente con la palabra. Escucha esto. Mira, hay algo muy interesante. Antecedentes históricos. Recuerda, también hemos hablado, pero es bueno repetirlo. El problema de muchos es que se olvidan, pueblo de Dios. Muchos cristianos también y cristianas se olvidan. Mucha gente se olvida de lo que Dios ha hablado. Por eso siempre hay que ser un remember, un recordatorio para que puedas conectar la información de lo que Dios ha hablado. Por eso que Dios siempre para repitiendo, mostrando a otras personas, levantando a otras personas para que hablen. Y si es que nadie habla, entonces las piedras hablarán. ¿Y quiénes son las piedras? Los terremotos, pueblo de Dios. ¿Te das cuenta? Los terremotos por sí, las situaciones, y la gente va a estar entrando en shock si no conoce al Señor. ¿Te das cuenta? Si no hay personas que hablan, si no hay atalayas, si no hay personas que se levanten, te invito también que tú te prepares y hables. Amén. Porque créeme, hay una gran recompensa de parte de Dios. Porque la Biblia dice, si no me recuerdo, dice, todo aquel que, digamos, que me testifique, que hable delante de mí, delante de los hombres, yo también hablaré delante de mi Padre, dice Dios. Amén. Cuando obviamente estemos en su presencia. Entonces mira, los antecedentes históricos son esos. ¿Qué pasó el 11 de diciembre del 2019 también, el año pasado? Luna, Venus y Saturno se alinearon, ¿sí? Y hubo unos terremotos, creo que en Indonesia. ¿Qué pasó también en el año 72? Dice, fue un sismo de magnitud 6.2 en la escala de Richter que destruyó la capital de Nicaragua. Y obviamente también ese día estaba alineado el Sol, el Mercurio, Venus, Martes. Y hubo 19.000 muertos, pueblo de Dios. Y mira lo que pasó el megaterremoto del año 1960. Sabemos que el 13 de enero va a haber una alineación, ¿sí? De 6 planetas, incluido el Sol, completan 7 astros. ¿Te das cuenta? Entonces, por antecedentes históricos, ¿qué pasó en el año 60? Hubo también terremoto, más de 10.000 muertos en Chile y 2 millones de damnificados. Ese día, Mercurio, Venus y Tierra se alinearon, pueblo de Dios. ¿Qué pasó en el terremoto de Haití del 2010? ¿Qué pasó el martes 12 de enero del 2010?
hubo también alineación de planetas. Y tú sabes por las noticias que mucha gente murió y se veía algo muy terrible allá en Haití, pueblo de Dios. ¿Qué pasó en Chiapas en el 2017? ¿Te acuerdas? También dice ahí hubo unas placas ocasionando por una fractura telúrica. Amén. El jueves 7 de septiembre de dicho año y hubo alineación de planetas, pueblo de Dios. ¿Qué pasó? Escucha esto. ¿Qué pasó en el año 1908? Yo había dicho en el video pasado, en el 18, en el 1908. ¿Qué pasó en Rusia? Mira lo que pasó. Una mega explosión de 30 megatones en el aire que atrajeron al meteorito. A un meteorito, pueblo de Dios. ¿Y qué pasó? Se había alineado Venus, Tierra, Mercurio, el Sol. Este 13 de enero, y hemos explicado los videos pasados, y se explicó algo bien el 13 de enero, por las estadísticas, por la historia, ¿sí? Te decía que es probable que ocurra un evento sísmico, te había dicho que es probable que ocurra guerra, que caiga algún meteorito, que haya más levantamiento de pueblo, por las estadísticas, pueblo de Dios. Amén. Y por lo que el Espíritu Santo hace recordar, hace avisar, pueblo de Dios. Y no te estás dando cuenta lo que en estos últimos días, amén. Mira lo que dice, Dios las bendiga a todos, amén. Mira, estamos 8 de enero, mira lo que está pasando en el mundo, pueblo de Dios. El 1 de enero cayó un escombro de meteorito en Italia, amén. Hace unos días atrás la NASA detectó un asteroide y detectó 2 más que vienen para el 13 de enero, 2 más. Y ahí tú puedes entrar a la NASA, en la página de la NASA, en su página oficial, y ahí tienen más o menos publicado de que se va a acercar. Y por ahí dice algunos medios que esto no va a pasar nada. No lo sé, pueblo de Dios. Yo no me meto en esos cálculos, digamos, astronómicos. Amén, pero es evidencia, ¿no? Es evidencia porque se alinea al tiempo de que justamente esto puede pasar algo y que pueda traer un meteorito. Por ahí también están hablando en las noticias que es probable que caiga un meteorito. O sea, un meteorito es diferente a un asteroide, como te había explicado. Un meteorito es una roca mucho más pequeña, pero puede ocasionar grandes daños. Y un asteroide es terrible, pero lo que se va a acercar a la Tierra son dos rocas gigantes, 2 asteroides, pueblo de Dios. ¿Y sabes cuál es lo interesante? Que recién la NASA lo ha detectado, o sea, recién. Esto no lo detectó creo que el 31 de diciembre lo detectó. ¿Te das cuenta? Entonces los científicos están consternados, no saben ni qué pensar ni qué hablar. Y curioso, ¿no? Y acá viene muy interesante también, como te digo, relacionado a estos tambores de guerra. Amén. Relacionado a lo que está pasando, pueblo de Dios. Mira, es muy interesante porque vamos a los antecedentes históricos. Escucha. Mira, entonces, sabemos nosotros, y lo hemos explicado, que cuando se inició la Primera Guerra Mundial, también hubo alineación de planetas, pueblo de Dios. ¿Te das cuenta? Y como hubo alineación de planetas, ¿qué pasó, pueblo de Dios, en ese entonces? Vamos al antecedentes. ¿Cómo se inició la Primera Guerra Mundial? Mira, escucha esto, acá te traigo la información completita para que tú entiendas. Dice, la Primera Guerra Mundial, anteriormente llamada la Gran Guerra, fue una confrontación bélica centrada en Europa, que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones de armisticio. Pero ¿qué es lo que provocó la guerra? Ojo con eso, ¿eh? Ojo. Mira, aunque el imperialismo que venían desarrollando desde hace décadas, las potencias involucradas fueron la principal causa subyacente. El detonante del conflicto se produjo el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria. ¡Oh! ¡Tremendo, pueblo de Dios! ¿Y qué es lo que pasó ahorita? ¿No mataron a este comandante general de allá de Irán, pueblo de Dios? Bombardearon al aeropuerto de allá de Bagdad, en Irak, los Estados Unidos. Mataron en la Primera Guerra Mundial al archiduque que comenzó la detonante. Lo mismo parece que está pasando, ¿no? Pueblo de Dios. Amén. Lo mismo es que hay que analizar la historia. Entonces me llama mucho la atención también, pueblo de Dios, porque hay predicadores, amén, que le están dando mucho énfasis al presidente de los Estados Unidos. Y yo estoy analizándolo. Yo no he hablado tanto del presidente de los Estados Unidos, porque he estado viniendo analizándole su comportamiento,
No de un punto de vista, digamos, humano, sino espiritual, pueblo de Dios. Porque hay unas revelaciones que a mí Dios me las dio hace tiempo, amén, en relación a este presidente. Y obviamente hay muchos servidores que han dicho él es el anticristo, y otros dicen que no, nadie puede saber quién es el anticristo. Pero vayamos a, digamos, a las evidencias históricas, pueblo de Dios, y a ver los indicadores, amén. Por ejemplo, Donald Trump es un presidente, pueblo de Dios, ¿sí? Es un presidente que incluso pues fue anunciado, digamos, ¿no? Obviamente por unas series también, incluso por los Simpsons, y que ya expliqué eso, cuáles son, digamos, los planes satánicos, ¿no? Y por qué es que esta serie de dibujos animados comienza, digamos, a revelar cosas que a muchos le llaman la atención y les parece impactante. Y mucha gente prefiere creer a los Simpsons que la palabra. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque a muchos engañarán. Porque obviamente saben que se está cumpliendo. Es verdad. Se está cumpliendo porque el diablo también roba profecías, el diablo también roba acontecimientos y también hay cosas que Dios permite. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, pueblo de Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor Jesús? Por cuanto desechaste la verdad que es mi palabra, también haré que ustedes crean en la mentira. Por eso que Dios los desecha para que crean. Sí, mira, voy a dejar que el diablo haga todo lo que quiera y ustedes sigan creyéndoles porque ustedes no quieren obedecer. Desechan mi palabra. O sea, estás creyéndole más al hombre, al diablo, que a mi palabra, te dice el Señor. Entonces, este presidente de los Estados Unidos, sabemos que las elecciones en Estados Unidos se va a dar entre noviembre del 2020, este año. Y muchos analistas políticos, muchos analistas están, digamos, como viendo a Trump, ¿sí?, como un presidente que está como que queriendo ganar de ventaja para generar un conflicto. Y otros dicen que simplemente, obviamente el partido contrario, digamos, del presidente que está poniendo al país, al mundo entero está poniendo en una situación muy complicada. Pero cuando Trump se levantó, pueblo de Dios, muchos predicadores vieron, ¿sí?, la reacción de Trump. Trump se fue al muro de los lamentos allá a orar. ¿Te acuerdas, pueblo de Dios? ¿Te acuerdas que Trump fue a orar y muchos le creyeron? Pero recuerda, ojo con eso, si tú no ves a un hombre que da frutos, si no hay frutos de arrepentimiento, ojo con eso, si ese hombre no se ha bautizado, ¿por qué creen que, sí, que Trump está apoyando a los cristianos? Ojo con eso, pueblo de Dios. Porque recuerda la Biblia también que el diablo se viste como ángel de luz. Ojo con eso. Y a muchos se engañarán. No confíes nunca en el hombre. Porque la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y Trump, ¿cómo es posible? Y curioso, anteayer salió, justo, escucha esto, wow, justo, ¿sabes con quién? Con un pastor que es muy conocido en los Estados Unidos, ¿sí?, muy conocido, pueblo de Dios, y que otros pastores, ¿sí?, le han dado, digamos, la guerra, la dura, que es una apóstata, porque según la información, ¿sabe lo que dijeron? Estoy hablando de un pastor que se llama Maldonado, ¿sí? No recuerdo su nombre, Maldonado, pero él profetizó y dijo que iba a ser una mujer presidente de Ecuador, y esa profecía no se cumplió. Por eso que muchos predicadores le comenzaron a llamar apóstata, falso profeta y todo eso. Y se vio a Trump, se escucha esto, se vio a Trump orando con este pastor que tiene a multitudes. Y hay muchos videos, analiza, pueblo de Dios. Hay muchos videos donde él habla y hay cosas contrarias, antibíblicas, pueblo de Dios. ¿Te das cuenta? A muchos se engañarán. Y pueden decirte, yo soy el Salvador, porque obviamente Satanás, el anticristo, va a venir como un hombre de paz. Recuerda, eso es bíblico. Va a venir como un hombre que va a solucionar todos los problemas de la humanidad. Y mucha gente, mucha multitud le va a aplaudir. Y recuerda también, o sea, el anticristo, o sea, el hijo del diablo, el principal, ¿sí? Pero hay muchos espíritus de anticristo en muchos gobernantes. Y te lo puedo decir, te puedo decir quiénes. ¿De qué naciones? ¿Sí? Y que se creen ya dioses, ¿no? Como por ejemplo el presidente norcoreano, como por ejemplo el presidente de la China. Y como por ejemplo también espíritus de principados, ¿sí?, que tiene por ejemplo a Venezuela. Y como por ejemplo cuando tenía a Bolivia, ¿cómo se llama? Y que desechaba la palabra y que creía en su Pachamama y creía en los dioses de la tierra, ¿no? Te he hablado de Evo Morales. ¿Te das cuenta? Y ahora Trump, curioso, porque Trump es el dueño, recuerda, del McDonald's.
Y ese reino, ese también, digamos, el dueño, ¿sí? De las, digamos, de los eventos de belleza. Y tú sabes por videos que, digamos, qué cosas y mensajes subliminales habían en esos concursos de belleza. Mensajes satánicos, simbologías satánicas. Y curioso, la empresa o uno de los edificios de Trump, su número de la calle dice 666. Tremendo, ¿no? Y ahora, este análisis que Dios me permite, obviamente, para explicarte ya. Ahora, esto obviamente hay que pedir confirmación. Esto es lo que yo siento en el Espíritu hablar. Amén. Para que tú te des cuenta y despiertes. Estoy despertando la conciencia, te dice el Espíritu Santo, despierta. Y entonces, mira, también hay un libro que hace mucho tiempo yo lo leí, obviamente cubierto con la sangre del Señor, que se llama un libro de Rebecca Brown. O sea, es un libro que habla acerca de cómo el Señor Jesús vino a, digamos, a rescatar a los cautivos. Así, yo vine a rescatar a los cautivos, algo así se llama el libro. Él vino a rescatar a los cautivos, de Rebecca Brown, una autora americana, y que por cierto era esta mujer, era una esposa de Satanás. Y decía, escucha, en el libro decía que el diablo, Satanás, ¿sí? Su guarida principal, ¿sabe dónde se encontraba? En la zona de California. Tremendo, ¿tú sabías esa información, pueblo de Dios? ¿Tú sabías esa información? Y ahora, acá te doy otro dato. Escucha, para que despiertes y te des cuenta cómo es este juego de ajedrez. Amén. Entonces, si la guarida de Satanás se encuentra en California, en los Estados Unidos, y sabemos también la base 51, hay muchas cosas. Amén. Y a esto súmale una cosa. ¿Quién en este momento es el príncipe de las tinieblas? ¿Quién en ese momento tiene el control, digamos, del mundo, digamos, que Dios le permite, obviamente, y que tiene a muchos cegados, distraídos? ¿Quién? Pues el enemigo, pueblo de Dios. Y si el enemigo tiene el control relativamente del mundo, ¿quién es la potencia mundial del mundo? Los Estados Unidos. ¿Quién también? Y otras potencias, ¿sí? Otros reinos, Inglaterra, Francia, ¿sí? Rusia, China. ¿Te das cuenta? Y la Biblia dice bien claro que en los postreros días, que cuando se encamine, o sea, cuando se manifieste el anticristo, recibirá el poder de todas las naciones, o sea, de todos los gobiernos del mundo, porque se le permitirá, pueblo de Dios, amén, se le permitirá gobernar. Por lo tanto, ahora, si Estados Unidos y si este presidente, Donald Trump, mandó a lanzar, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia, pueblo de Dios? Dice que si uno, escucha, esto es tremendo y es bíblico, y esto también me conecta a algo muy interesante. La Biblia dice un mandamiento: no matarás. Amén. Dice esto también que, si no me recuerdo, en Deuteronomio, que si un hombre muriera, ¿sí? Si tú mataras a un hombre, ¿sí? También vas a morir de la misma forma. Ah, qué curioso, ¿no? Y la orden fue de los Estados Unidos, del presidente Donald Trump, a matar a este hombre. Obviamente este comandante general también mató a muchos americanos, ¿sí? Es verdad. Y obviamente al ver muerto a mucha gente de esa forma murió. La Biblia se cumple, pueblo de Dios. Ah, o sea que puede ser que el presidente de los Estados Unidos muera también de la misma forma porque ya mandó a matar. Claro, porque la palabra de Dios debe de cumplirse, pueblo de Dios. Amén. O algo habrá de pasar, pueblo de Dios. Algo habrá de pasar. ¿Por qué? Porque hay muerte, hay sangre derramada, pueblo de Dios. Porque el hombre, amén, no ha sido creado, escucha esto, pueblo de Dios, porque el único que juzga es Dios, ¿sí? Dios permite estas cosas para que se cumplan su palabra, pueblo de Dios. Dios permite para que todo esto sea cumplimiento de su palabra. ¿Sí? El hombre no es el juez, ¿sí? No es el juez si determina quién muere o no muere, pueblo de Dios. Eso le compete a Dios. Pero obviamente espíritus de anticristo se aprovechan de esto. ¿Para qué? Para que mucha gente muera en guerra. Porque el diablo quiere llevarse cuántas almas y almas. Él no le importa tu condición de trabajo. Él no le importa tu carrera. El diablo no respeta a nadie. No respeta a viuda, a huérfanos, a niños, a nadie, pueblo de Dios. Él lo que le importa, lo interesa es las almas de los hombres. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Y cuando despiertan los hombres de la realidad, obviamente después de morir en este cuerpo físico, y si no moriste con Cristo, esa es la verdadera realidad. La realidad espiritual es la realidad, pueblo de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces vemos acá un antecedente histórico, el comportamiento de este presidente de los Estados Unidos, amén,
No confíes en el hombre, a pesar de que pues, es muy triste ver, no es que este está apoyando a Israel, sí está apoyando a Israel, pero puede estar engañando, porque recuerda la Biblia también que dice, porque cuando se levanta el falso profeta, el anticristo hará señales y a muchos engañará. ¿Cómo reconocer a una persona si es de Dios o no es de Dios? La Biblia lo dice también. Dice que todo espíritu que confiese que Cristo ha sido manifestado en carne es de Dios. Amén. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha sido manifestado en carne no es de Dios. También por los frutos de arrepentimiento, pueblo de Dios. Amén. Los frutos, por los frutos los conocerás, dice. Hay mucha palabra para que tú te des cuenta quién es quién. Entonces, y así mismo, amén, la Segunda Guerra Mundial, ¿sabes cómo empezó? Mira cómo empezó la Segunda Guerra Mundial. El comienzo del conflicto de la Segunda Guerra Mundial se desarrolló entre el año 1939 y el año 1945. Y esto se vieron implicadas la mayor parte de la nación del mundo. Recuerda cómo Adolfo Hitler mató a los judíos. Tenía un espíritu de anticristo muy tremendo, pueblo de Dios. Y obviamente llevó a muchos judíos en un holocausto que es bíblico también, y se había cumplido la palabra del Señor Jesús, que el pueblo de judíos sería esparcido como nunca, pueblo de Dios. ¿Te das cuenta? Y el comienzo de este conflicto se dio el 1 de septiembre del 1939. Curioso, ¿no? ¿En el tiempo de qué? ¿En la fiesta de qué? En la fiesta del tabernáculo. En ese tiempo, entre septiembre y octubre, fiesta del tabernáculo. ¿Te das cuenta? Porque en la fiesta del tabernáculo recuerda también lo que pasó al pueblo de Israel, ¿sí? Estaban celebrando el Shabbat en una fiesta del tabernáculo, ¿sí? Y los egipcios, ¿qué estaban haciendo? Estaban durmiendo y vino el espíritu de muerte y que mató a los primogénitos, el espíritu de muerte, y salvó obviamente el Señor a los hijos de Israel. Ese era el tiempo de los tabernáculos, pueblo de Dios. O sea, había gozo de parte de los hijos de Dios y había luto y tristeza de parte de los impíos. ¿Te das cuenta? Y obviamente, ¿qué es lo que quería hacer Alemania? Quería fundar el Tercer Reich sobre Europa. ¿Y qué hizo? Que produjo la inmediata declaración de guerra de Francia con la mayor parte de los países del imperio. ¿Qué es lo que provocó, pueblo de Dios? La invasión, obviamente, de Alemania, pueblo de Dios, ¿sí? de invadir los países de Europa, en este caso Polonia. ¿Te das cuenta? Entonces, obviamente, acá Francia saltó y comenzó a declarar la guerra mundial. O sea que hubo una invasión. Y antecedentes históricos. Y curioso, ¿no? Curioso porque, mira, Estados Unidos ayer mandó justamente bombardeos, pueblo de Dios, bombardeos nucleares con capacidad nuclear. También mandó, ahí publiqué las noticias, mandó a muchos jóvenes ya, y por ahí hay comentarios de esos jóvenes que comienzan a llorar, se ven ahí. Ellos saben, o sea, ellos ya saben de su comandante o del pelotón que les han capacitado. Ellos saben ya que venía guerra y que esperaban simplemente la orden de Trump, porque ya había reuniones militares. O sea, este es un preparativo desde antes de que esto ya se esté dando a conocer a la luz. Esto ya simplemente se está materializando, pueblo de Dios. Y se ve ahí los jóvenes y las personas que están viajando, allá a Bagdad, porque allá Estados Unidos tiene muchas bases militares, allá en Irak, ¿sí? En la parte del Golfo, Pérsico, pueblo de Dios, ¿sí? Ahí está el mar del Golfo, y ahí está Irán, y acá está Irak, ¿sí? Y ahí tiene muchas bases militares Estados Unidos, y también acá Irak está hablando a los Estados Unidos que retire sus tropas, y Trump les envió una carta diciéndoles que si ellos, escucha esto, que si ellos continúan así, entonces Trump está diciendo les voy a sancionar, a Irak, ¿sí? Por lo que ellos quieren que retiremos nuestras tropas. Te das cuenta que hay unos conflictos que se comienzan a dar en esta zona, pueblo de Dios. Pero vamos poco a poco en la noticia, ¿sí? Vamos, a las evidencias y señales bíblicas también que van a suceder. En este año van a suceder muchos eclipses, pueblo de Dios, así como el año pasado. Tremendo, demasiados eclipses. Y este 10 y 11 de enero también va a haber un eclipse de luna, pueblo de Dios, de penumbra. De penumbra. ¿Te das cuenta, pueblo de Dios? ¿Te das cuenta? El 5 y el 6 de junio ya ha habido penumbra. Ahora el 10 y el 11, pueblo de Dios, va a haber una penumbra. Justo antes del 13 de enero. Qué curioso, ¿no, pueblo de Dios?
Qué curioso. El 21 de junio también va a haber otro, el 4 y el 5 de julio, el 29 y 30 de noviembre, el 14 de diciembre. Van a haber unos eclipses también solares. Pueblo de Dios, se va a ver de nuevo estos eclipses solares porque tiene que cumplirse la palabra del Señor Jesucristo. O sea, Dios ha estado mostrando como nunca se ven estos eclipses lunares, estos eclipses de sol, pueblo de Dios. Porque Dios habla a través de sus señales, ¿sí? Para que el hombre entienda qué va a ocurrir. Recuerda las señales de las lunas de sangre desde el año 70 hasta el año 2014, 2015 y lo que se vio también el año pasado. O sea, Dios estaba hablando a la humanidad y constantemente Dios lo repite para que el hombre recuerde, porque el diablo se encarga de lo que Dios siembra. Si es que tú no permaneces en Dios, te lo quita y te olvidas, y de seguro probablemente te olvides de este video. ¿Por qué? Porque vas a estar ocupado en tus cosas, en tus afanes. Por eso uno tiene que estar constantemente, todos los días, estar conectados con la palabra para que el diablo no te quite aquello sembrado que Dios quiere darte y que te haga despertar. ¿Te das cuenta? Entonces, el presidente de los Estados Unidos, obviamente, según los analistas políticos, amén, está arriesgando una guerra en el Medio Oriente, asesinando al general Soleimani, ¿no? Y digamos, esto obviamente ha descontrolado el país y se ve ahí a Irán como, digamos, están sepultando a su líder, ¿sí? Y que, digamos, esto debilita obviamente las fuerzas, digamos, democráticas en Irán. Entonces, al mismo tiempo sabemos que el 26 de diciembre, recuerden lo que se vio el eclipse, ¿no? Y se vio que la luna pasaba, ¿sí? Pasaba justamente por Irán, por esta zona árabe, pueblo de Dios. ¿Y llegaba a dónde? Y llegaba a la isla de Guam, en Estados Unidos. Dios advirtiéndonos en sus señales lo que iba a pasar, pueblo de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Y dónde, digamos, qué países estaban ahí que visualizaron este eclipse? Estaba Arabia Saudita, Israel, Irak, Irán, Siria, Líbano, los países obviamente que están en el escenario profético de lo que Dios habló, porque recuerda que al final, o sea, en este proceso, Israel tiene que ser limpiada, tiene que ser invadida realmente, bíblicamente, porque Dios tiene que limpiar a Israel para que Él pueda llegar, pueblo de Dios. Y todo esto está en un escenario que se está dando, materializando. Y curioso, pueblo de Dios, curioso, porque justo el día de ayer, interesante esto, el día de ayer el presidente Putin, ¿sí? El presidente ruso, llegó a Siria, a Damasco. ¡Oh! Esto es tremendo, pueblo. Llegó a Damasco. ¿Y tú sabes lo que dice la Biblia acerca de Damasco? Amén. Que Damasco sería destruida. Y sabemos que el presidente de Siria, ¿sí? Al-Bashar, algo así se llama este presidente, no recuerdo el nombre, son unos nombres muy complicados de mencionar. Este presidente de Siria estaba conversando con el presidente ruso, se llama Bashar al-Assad. Estaba hablando, ¿y sabe lo que hablaban? Interesante, ¿eh? ¿Sabe lo que dijo Putin? Dijo, estaba en Siria porque estaba hablando del restablecimiento de la paz en el país árabe. Y mira lo que dice acá este presidente al-Assad Bashar. Dice, su homólogo ayudó la ayuda otorgada por la Federación Rusa. O sea, estaba de acuerdo. ¿Y qué nos dice la bendita palabra del Señor Jesucristo? ¿Qué te dice la palabra? Que cuando oigas de paz, ¿sí? Amén. Cuando oigas de paz y seguridad, vendrá sobre ellos, ¿qué? Destrucción repentina. Mira, por un lado, el yerno de Donald Trump ha estado haciendo todos estos preparativos de la paz, ¿cierto? ¿Sí? Y Trump muchas veces lo repitió, que habrá paz y seguridad. El presidente Putin ayer, con el presidente de Siria, habrá paz, dicen. El Papa Juan Pablo II, recuerda la reunión que va a hacer este año, y justo en el nacimiento de Israel, el 14 de mayo, que va a reunir a los países árabes para hacer una sola religión, ¿sí? El Islam, el catolicismo y los judíos que rechazaron al Señor Jesucristo. Y van a construir 3 templos allá en Arabia Saudita. Y también está hablando de ¿qué? Habla de paz y de educación y de humanismo. ¡Wow! O sea que el Papa está haciendo algo histórico
como trayendo las raíces renacentistas, humanistas del siglo XIV, del siglo XV, pueblo de Dios, y desechando a Dios. O sea, prefiriendo así la educación, el restablecimiento de una nueva cultura, dice el Papa. Tremendo, camuflando la educación. Pero ¿qué dice la Biblia? Y habrá que, cuando oiga de paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Y curioso, porque recuerda que el 1 de enero, como te digo, cae escombros en Italia, y sabemos nosotros quién es el Vaticano. Sabemos quién es el Vaticano, pueblo de Dios. Escatológicamente sabemos quién es. Amén. Y tú lo he explicado en los videos. Hay demasiada evidencia. Y si Dios me permite, yo voy a compartir una PPT que yo tengo hace tiempo de quién es el Papa, qué simbologías tiene. O sea, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Para que tú despiertes. La gente obviamente perece, como dice la palabra, por falta de conocimiento. Hay que conocer para poder analizar. ¿Te das cuenta, pueblo de Dios? Entonces todos están hablando de paz. Paz, paz por aquí, paz por allá. ¿Qué va a venir? Destrucción repentina. Y entonces al ir Putin, escucha esto, al ir Putin, el presidente ruso, a Damasco y querer negociar algo de paz, ¿tú crees que los Estados Unidos cómo está? ¿Cierto? ¿Qué dice la profecía de Damasco, pueblo de Dios, en Isaías capítulo 17:1? Que dice, he aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruina. Eso se va a cumplir en su tiempo. Son evidencias, o sea, son señales, son procesos que se están viviendo y que más o menos tú tienes que entender qué es lo que va a ocurrir. Pero recuerda lo que se está hablando, no te turbéis. Más bien llénate de conocimiento de la palabra. Aliméntate de la palabra para que nadie te engañe. ¿Sí? Y ahora, acá me llama mucho la atención porque es muy triste, porque esto no lo están hablando en las iglesias, pueblo de Dios, ni en las congregaciones. Porque, no sé, es algo que yo me puse a pensar también y que el Espíritu me guiaba. Porque es lógico, pueblo de Dios, es lógico que estamos en guerra espiritual. ¿Qué dice la palabra? Que el mundo sería como Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Y si el mundo estaría como Sodoma y Gomorra, ¿cómo estarían las congregaciones? Y aparte, a eso súmale el levantamiento de apostasías. Amén. Y también dice la Biblia, escucha esto, que cuando se manifieste ya estos conflictos de la persecución, o sea, comienza a iniciarse obviamente, amén, dice que se le dará poder a la bestia en Apocalipsis, dice, y les permitirá vencer a los santos. O sea, permitirá vencer a los santos. Dios lo permitirá, dice. ¡Wow! Eso me llama mucho la atención, pueblo de Dios. Hay mucha desinformación, ¿te das cuenta? No, es que nosotros no vamos a vivir nada, es que ya nos vamos con Cristo. Sí, los que verdaderamente están con Jesucristo, están recibiendo, digamos, esta conexión con Dios. Ellos, o sea, nosotros, los que estamos así en guerra espiritual, los que estamos preparados, nos vamos a ir. Con decirte que todavía ni yo me siento preparado, pueblo de Dios. Me falta mucho, ¿cómo así? Sí, me falta mucho, pueblo de Dios. Imagínate. Ahora pregúntate tú, yo no sé cuál será tu condición espiritual. Hay mucho, pueblo de Dios, hay mucho pan que rebanar, hay mucho camino que recorrer todavía. El Espíritu Santo también me hablaba eso el año pasado. Te queda mucho camino por recorrer. ¿Cómo así, Señor? Y a veces nosotros no aguantamos porque, así como me ves, tú pensarás que no pasó nada. ¡Ah, pueblo de Dios! ¿Tú crees que al diablo, digámoslo así, ¿no? Le conviene que se hablen estas cosas, que se despierte la conciencia de los hijos de Dios? No le conviene. ¿Contra quién van a hacer guerra? Contra mí. Te pido oración por mí. Amén. ¿Por qué? Porque obviamente el diablo no quiere que la gente sepa, conozca. No quiere, pueblo de Dios. Y las guerras espirituales. Yo recuerdo cuando yo vine acá a Colombia y cuando yo comenzaba a orar muy duramente, un día que yo ni podía ni levantarme, pueblo de Dios. Yo pensaba que estaba como que, digamos, paralítico, porque no me podía mover y me dolía todo el cuerpo. ¿Qué es esto? Yo me asusté y dije, wow, Dios mío, ¿qué es esto? Y yo tenía unas perturbaciones. Hay muchos sueños que no he contado. Ya en su momento, Dios me permita, voy a contar las guerras espirituales que he tenido. Esto no ha sido fácil, pueblo de Dios. ¿Quién te ha dicho que las cosas de Dios son fáciles? Es para los valientes.
Amén. Porque se trata de tu salvación. Y el diablo no quiere que tú seas salvo, obviamente. Y nosotros tenemos que pelear por nuestra salvación, de rodillas, creerle a Dios. Porque la Biblia también dice que resistir al diablo, ¿ves? Porque el diablo nos va a atacar de muchas formas, pero nosotros resistir. Y los que estamos despertando, vamos a tener muchas luchas, como por ejemplo los jóvenes, ¿sí? Muchachos que están en los juegos, se dejan influenciar por espíritus, y esta es mentira, ¿ves? Hay luchas espirituales, oposición a la palabra. ¿Te das cuenta, pueblo de Dios? Y me acuerdo que ese día yo no podía ni levantarme, y Dios me decía, me revelaba, que me estaban haciendo brujería, me estaban haciendo una serie de cosas, me ponían en un muñeco de vudú y me ponían hincones al corazón y no me podía levantar. A mí me tocó simplemente, yo estaba solo, me tocaba a mí a reprender y orar. Y Dios me mostraba todas esas cosas. ¿Te das cuenta, pueblo de Dios? No es fácil, no es fácil. Uno piensa que es fácil en las cosas de Dios. Yo te comparto esto para que te des cuenta que es la lucha espiritual. Y obviamente ahorita se están moviendo cantidad de demonios, pueblo de Dios. Potestades, principados, de todo lo que te puedas imaginar. Mucha gente no cree en ovnis. Ah, no, es que es mentira, eso no es mentira. No es mentira. Hablan sin saber, pueblo de Dios. Hablan sin evidencia. No, es que es mentira eso. Es que los demonios existen, pueblo de Dios. Y también el diablo ha querido hacer creaciones y mutaciones. Y hace tiempo se los llevó a otros mundos. Entonces, ¿por qué hay tanta evidencia en internet de videos que salen naves? Y de diferentes testimonios y canales de todo eso. ¿Por qué? ¿Por qué tanta evidencia? ¿Quién puede decir lo contrario, que no es así? Hasta los Estados Unidos ya están diciendo sus generales, hay videos también que sí es verdad todo eso, pero suavecito se lo callan. ¿Por qué, pueblo de Dios? Porque simplemente pues para que la gente no se asuste, ¿sí? La gente que no se prepare. Los ovnis y todas esas naves son demonios, pueblo de Dios, son mutaciones. El diablo ha preparado tantas cosas que ni te imaginas, que ni tienes la menor mínima idea, pueblo de Dios. La gente, el ser humano no está preparado en realidad, claro, la gente del mundo. Pero lo que Dios revela, y los cristianos que Dios va trabajando poco a poco en su tiempo, nos prepara. ¿Nos prepara para qué? Para poder resistir e entender, qué cosa tan dura, qué cosa tan difícil. Y ahora esta situación pone, obviamente, el escenario. Mira, entonces, esta situación, ¿sí? Retomando el tema, este escenario pone la evidencia de que ya está a punto de suceder juicios contra las naciones vecinas. ¿En dónde? Allá en Israel va a comenzar, y contra, obviamente, digamos, todos los países árabes. Amén. Por eso yo te invito a que tú leas Amós capítulo 1. Ve Amós capítulo 1 y te vas a dar cuenta ahí quiénes son los enemigos de Israel, pueblo de Dios. Mira, por ejemplo, este eclipse del 26 de diciembre, una vez más lo estoy repitiendo, sabemos que Irán es la antigua Persia. Amén. Y sabemos que Rusia es Gog y Magog. Sabemos, por ejemplo, que la China son los reyes del Oriente. Y digamos, todos estos países van a estar en el escenario donde va a comenzar a desarrollarse la guerra. Mira, si tú vas a Ezequiel capítulo 38, dice acá, cuando Dios le dio la profecía a Ezequiel, profecía contra Gog, dice, mira, vino palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, hijo, pon tu rostro contra Gog, ¿sí? En tierra de Magog. Gog significa, escucha esto, Gog significa el gobernante, ¿sí? Y Magog es la tierra que se encuentra al norte de, ¿cómo se llama? Del Asia, o sea, hacia el norte. Dice, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. ¿Y qué le dice? Dice, y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. ¿Y qué va a pasar con Rusia en su tiempo? Y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército. Mira lo que está diciendo. Y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud, con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. O sea que muy pronto Dios permitirá que salga el ejército ruso. ¿Te das cuenta? ¿Y quiénes más van a acompañar a Rusia? Mira, en el versículo 5 de Ezequiel 38, Persia, Cus y Fug, con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. ¿Persia quién es? Persia es Irán. Mira. Y dice, Gomer
y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. O sea que a Rusia le acompañan muchas naciones. Entonces te vuelvo y repito para que tú lo anotes. ¿Quién es Gog? Gobernador asiático ruso. ¿Quién es Magog? Rusia, el Asia Central, la República de la ex Unión Soviética. O sea, cuando obviamente hubo la Unión Soviética, ¿te acuerdas? Cuando se desintegró después del muro de Berlín. ¿Sí? Cuando se cayó el muro de Berlín. O sea, todos los países que formaban la Confederación Rusa, ¿sí? Y todas las naciones árabes. Eso es Magog, o sea, la tierra del Asia del norte, ¿sí? Persia es Irán. Kus, ¿quién es Kus? Sudán y Etiopía. Ah, ¿te das cuenta, por Dios? Fug, ¿quién es Fug? Libia. Togarma, ¿quién es Togarma? Turquía. Y acá es muy interesante, porque recuerda, antiguamente, que cuando hubo las cruzadas, por historia, ¿no? Hubo las cruzadas en Turquía, había la mayor cantidad también de asesinatos cristianos, por Dios. ¿Te das cuenta? Y también en Turquía hay un espíritu de anticristo. Curioso, ¿no? Porque también este presidente apoya a Maduro, ¿sí? Maduro, Rusia, digamos, Irán, los países, algunos países árabes, todo, ¿no? Y hay países que están apoyados relativamente a Israel, pero lo van a traicionar, pueblo de Dios. Lo van a traicionar, porque lo van a dejar sola en su momento, porque tiene que haber una invasión de Israel, bíblicamente hablando. Eso es lo que va a pasar. Estamos en este tiempo. Y Mesec, que es sur de Rusia y norte de Irán. ¿Te das cuenta que el escenario, el conflicto comienza de dónde? Comienza en esta zona del Medio Oriente, pueblo de Dios. Y Rusia tiene que traer todo su ejército. ¿Te das cuenta? Todo ese ejército para comenzar y venir obviamente con todo. Por eso que Rusia ya está comenzando, o sea, por eso que Putin está comenzando a moverse. Fue a Damasco, a Siria. ¿Te das cuenta? Y van a haber países que van a estar en contra. Por eso que Irak está que la piensa. Si es que saca o no saca a las bases americanas de Irak, donde fueron los asesinatos y donde fueron, digamos, la contradefensa de Irán, ¿sí? Donde sabemos que hay bases americanas. Por eso que hay toda esa situación. Y por eso recuerda que en Omán, que es un país también árabe, que es frontera, que está allá en el Mediterráneo, perdón, en el Golfo Pérsico, pueblo de Dios, en esas zonas también, ¿sí? Irán está tratando de hacer algo, porque recuerda que a través de Yemen, que es un país también que está al sur, ¿sí? Al sur, en la parte sur del norte de Arabia Saudí, ¿sí? Recuerda que por ahí atacaron, ¿sí? Atacaron ¿quién? Los iraníes en las refinerías petroleras, y Estados Unidos mandó sus tropas, ¿sí? para contrarrestar esta situación, ¿sí? Y entonces, porque la Biblia dice que a través de la reina del sur, que es el antiguo Yemen, ¿sí? O sea, el país de Yemen es la reina del sur. Dice que, o sea, se profetiza que Israel va a comenzar, digamos, su destrucción también va a venir a través de la reina del sur, o sea, a través del país de Yemen. Van a subir hasta que comience lo que está en Mateo 24 y Lucas 21, ¿sí? Las persecuciones y todo eso. Todavía eso no va a suceder, esto va a ir de a poco a poco, pero estamos viendo que ya se están intensificando, se comienza a intensificar más. ¿Cuándo, escucha esto, cuándo sabemos más o menos un aproximado? No estoy diciendo fechas, ojo con eso. ¿Cuándo sabemos un aproximado de que va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia? Si tú lees en Mateo 24, ¿sí? Si tú lees en Mateo 24, ahí te vas a dar cuenta claramente. Mira lo que dice Mateo 24, versículo 15. Pero, bueno, te voy a leer versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino de todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, el fin no de la tierra, sino el fin, obviamente, de las situaciones que van a pasar, ¿sí? O sea, de la gracia de Dios, digámoslo así, ya se terminó. Por tanto, cuando veáis, dice, en el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. O sea que en ese proceso, en ese tiempo, recién viene. O sea, tenemos que ver que esté Israel rodeada. Tiene que haber una abominación desoladora. Y si tú lees Daniel, te vas a dar cuenta en el capítulo 9 cómo comienza a haber un periodo. O sea, la última semana de Daniel
si la última semana, que es un periodo de 7 años, a la mitad de la semana cesa el sacrificio, pero en los 3 primeros años y medios va a haber un engaño. Y esto ya está iniciándose, poco a poco, poco a poco, poco a poco, porque cuando ya, digámoslo así, haya paz, se construya el tercer templo de los judíos. Escucha esto, cuando se construye este tercer templo, curioso, ¿no? Porque el Papa quiere hacer lo contrario. El Papa quiere construir templo. ¡Ah! Ahí nos damos cuenta que este no pertenece a las cosas de Dios. Porque el diablo quiere hacer lo mismo que hace Dios. ¿Qué más evidencia? ¿Qué más evidencia? ¿Por qué el Papa quiere construir tres templos? Cuando sabe, cuando la Biblia nos enseña que tiene que construirse en Israel, no en Roma, no en Arabia Saudita, sino en Israel, el tercer templo. ¿Te das cuenta, pueblo de Dios? ¡Wow! Tremendo. Y dice acá, el que lea entienda, por eso lee el libro de Daniel. Dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Entonces ahí viene persecución de parte del pueblo israelita. Porque la gran tribulación, o sea, la persecución se inicia hacia el pueblo israelita y se expande a nivel mundial, pueblo de Dios. ¿Te das cuenta? Porque recuerda que el diablo ha querido hacer lo mismo. El diablo ha querido hacer que esto ocurra en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial con Hitler. ¿Qué hizo el pueblo judío? Fue esparcido. Persecución de judíos. ¿Te das cuenta? Porque el diablo odia tanto a los hijos de Israel. A los hijos de Israel. Porque tienen una promesa de Abraham. Tienen algo especial, ¿sí? Y quién sabe, tú puedes tener genéticamente una descendencia israelita. Puede ser, porque recuerda que todo esto fue esparcido a nivel mundial. Mucha gente también confunde esos temas. Son temas muy interesantes que hay que profundizar y escudriñar para que te des cuenta. Entonces esta mañana tú tienes que tener paz. Tú tienes que simplemente tener paz y ir a la palabra del Señor Jesús. Amén. Para que tú veas que esto es un proceso, ¿sí? Que esto no va a ocurrir así nomás, esto va a ser un proceso. Por eso justamente, después del eclipse, para que sea evidencia, Rusia, China e Irán realizaron ejercicios navales, ¿ves? Antes de que ocurra este asesinato en el mar de Omán, ¿ves? Justamente en Omán, pues, Omán, Yemen. ¿Te das cuenta? Y se están uniendo, aliados, países del Asia, como lo dice ahí cuando estamos leyendo, ¿no? En Ezequiel, ¿no? Que vienen del norte, son del Asia, todos esos países son del Asia. ¿Te das cuenta? Vienen del norte con su ejército, multitud de gente, a hacerle la guerra a Israel. ¿Te das cuenta? Por eso que Israel ahorita está en alerta máxima. Están en alerta máxima porque sabe que esto quieren los iraníes aprovechar. Y el presidente de allá de Irán habló muy claro, dijo, esto va a ser de años. O sea, él dijo, esta consecuencia no va a ser solamente por una represalia que vamos a hacer, sino esto le va a costar a los Estados Unidos años, dice. ¿Por qué habló años? Espíritus de anticristo para hacer cumplir la palabra del Señor Jesús y para que se arme este escenario bélico. Entonces sabemos que viene Tercera Guerra Mundial, pero este es un proceso, recuérdalo. Entonces ellos hicieron ejercicios navales allá, digamos, en el Océano Índico, en el Golfo de Omán, pueblo de Dios. ¿Y sabe lo que dijeron ellos? Dijeron, el mensaje de este ejercicio es paz, amistad y seguridad duradera a través de la cooperación y la unidad, y su resultado será mostrar que la República Islámica, una religión diabólica, no puede ser aislada. ¿Por qué diabólica? Porque matan a la gente, pueblo de Dios. Matan, y hay muchos testimonios, sueños, visiones que Dios ha dado de cómo va a ser la persecución a través de esa religión. Y justamente el Papa pone en su templo al Islam. ¿Sabe cómo se llama esto? Esto se llama ecumenismo. ¿Por qué? Porque une todas las religiones del mundo, amén, para dar su poder ¿a quién? Al anticristo. O sea que es muy probable, puede ser, ¿sí? Según el análisis y el comportamiento del Papa, porque recuerda que Francisco es un jesuita, amén, digamos que sea el Papa el falso profeta, quién sabe. Por ahí dicen que es el anticristo y que Juan Pablo va a resucitar, ¿sí? No lo sabemos, pueblo de Dios.
solamente estamos analizando, es probable, puede ser, según, yo no estoy afirmando totalmente, sino es probable en el análisis, ¿no? ¿Por qué? Porque él está como que armando todo un escenario de construir templos, está hablando, al momento de que él lleva mensajes al África, a los países árabes, el Papa, ¿qué pasa? Que él está siendo como un profeta, está anunciando cosas, está queriendo hacer una paz, una educación y todo eso, ¿te das cuenta? Entonces vemos un comportamiento ahí. El que entienda, comprenda. ¿Te das cuenta? Y como dice que dice en Tesalonicense, del versículo que te hablo, en 1 de Tesalonicense, que dice, capítulo 5, versículo del 1 al 10, mira lo que te dice el Señor. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo decía eso? Porque sabíamos que íbamos a ser testigos de todas esas cosas. Porque vosotros, dice, sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ese es otro tema, que eso se va a dar en su tiempo. Pero antes de que pase eso, ¿qué dice? Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Es muy interesante. Porque recuerda que el 23 de septiembre del año 2017 hubo una señal astronómica interesantísima de la mujer del capítulo 12 que hemos venido explicándoles, amén, de la mujer en el cielo que representa el pueblo de Israel y la iglesia del Señor Jesucristo. Capítulo 12 que dice, hubo una señal en el cielo, una mujer vestida de blanco, vestida del sol, ¿sí? Y sus pies en la luna, y sobre su corona había una corona de 2 estrellas. Y la mujer astronómicamente representa la constelación de Virgo. Y arriba de la constelación de Virgo está la constelación de Leo. Que Leo tiene 9 estrellas. Y justo ese día, el 23 de septiembre del 2017, se alinearon 3 planetas para completar la estrella, la corona de la mujer. Y se notaba claramente que Júpiter estaba en el vientre y estaba al costado. Y Júpiter representa al Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? Entonces ese día se alineó sus planetas. Y entonces representaba a la mujer en dolores de parto. Y el Señor Jesús revelaba que esto ya iban a ser. Mira, nos dio el Señor tiempo, nos está avisando. 2017, 2018, 2019, 2020, ya mira, casi 3 años de tiempo sobre este proceso de dolores que se acerca a la humanidad, pueblo de Dios. ¿Te das cuenta? Te estoy dando la evidencia bíblica, te estoy, digamos, mostrando lo que el Señor me permite para que te des cuenta que esto es verdad, ¿sí? Es verdad y que Dios permite, pueblo de Dios. Entonces, han estado hablando de paz y seguridad, vendrá destrucción sobre ellos. O sea que si Israel hace la paz, como está haciendo el presidente, el yerno del presidente Donald Trump, para con los árabes, va a venir destrucción repentina para Estados Unidos, porque está propiciando la paz, a pesar de que Donald Trump haya dicho yo creo en Dios, se puso ahí a orar en los muros de los lamentos. Pero ¿por qué no ven la otra contraparte? ¿Por qué? No te dejes engañar, pueblo de Dios. Y te estoy dando unas evidencias del comportamiento de Donald Trump, ¿sabes? Ojo con eso. Confía en el Señor. Confía en el Señor. Estas son revelaciones, pueblo de Dios, a la luz de la palabra para que tú lo confirmes. Amén. Para que tú lo confirmes, pueblo de Dios, de rodillas, orando todos los días. Y Dios te puede a ti dar, ampliar ese entendimiento. Y tú puedes decir, wow, es verdad. ¿Te das cuenta, pueblo de Dios? Y muy curioso, mira, ¿qué pasó más en la noticia? Después de este eclipse solar del 26, eclipse solar anular, cayó una roca, un meteorito, una bola de fuego, justo en la isla, cerca de la isla de Guam, como propiciando o, digamos, dando una evidencia de que va a haber fuego. ¿Te das cuenta cómo Dios habla a través de los movimientos de los astros, las estrellas, a través del sol, de la luna? ¿Por qué? Porque es bíblico. La Biblia dice, y habrán señales en el sol, la luna, las estrellas, en el mar, debajo del mar. ¿Te das cuenta, pueblo de Dios? Todo hay que concatenar. Lo que pasa es que muchos cristianos también se centran en un solo mensaje. Sí, Dios salva, Dios nos ama, sí, y no les interesa saber otras cosas. Pero nosotros tenemos que saber de todo un poco. ¿Para qué? Para ayudar a otros. Porque tú no puedes hablar de un tema si tú no te preparas, si tú no tienes conocimiento.
Porque necesitamos personas que se preparen, tengan conocimiento de estas temáticas y para que puedan comprender y puedan darse cuenta que Cristo está haciendo cumplir su palabra. Y entonces se procedan al arrepentimiento y digan, yo no me quiero perder, yo me voy a arrepentir. ¿Ah? Y ayer lo publiqué, también recuerda el video, ¿sí? De los tanques, de la señal que Dios mostró. Lo republiqué, ¿sí? Antes de este video, que venían guerras, venían situaciones en el desierto. Y se ve claramente ahí como una serpiente, como vuelvo repito, y se ve el falso profeta, y se ve una situación de Rusia también. Es muy interesante, pueblo de Dios. Entonces, toda esta situación está pasando, pueblo de Dios. Toda esta situación está sucediendo en este tiempo. Y obviamente han subido el precio del petróleo, el precio del oro. También hemos hablado que venía crisis económica y se va obviamente a intensificar todo esto, pueblo de Dios. Mira, por eso en Jeremías capítulo 1, versículo 13 al 14 que dice, mira lo que también Dios le revela a Jeremías. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez, diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. ¿Ves? Confirmando también. Me dijo Jehová a Jeremías, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, Gog y Magog. O sea que la guerra inicia del norte, sobre todos los moradores de la tierra. Wow, pueblo de Dios. Y acá en el Génesis también tú puedes leer capítulo 11, del versículo 1 al 9. Bueno, esto es algo que me llamó mucho la atención. Porque todas estas naciones que se están reuniendo están, digamos, en diferentes idiomas, ¿no? Los árabes, los rusos, los chinos. O sea, se repite la historia porque recuerda lo que pasó a la Torre de Babel. Recuerda cuando querían construir ladrillos, hagamos un ladrillo y querían hacer una torre muy grande y Dios los esparció y confundió sus lenguas, ¿sí? Porque recuerda que ahí el anticristo quería hacer unificar a unas, digamos, a hacer ver, digamos, a los hombres para que lo adoren, ¿sí? Por eso que usaba a los hombres para poder construir. Pero dice qué pasó. Si tú lees el Génesis capítulo 11, en el versículo 6 dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Lo mismo los países que están queriendo actuar todo eso, nada les va a hacer desistir. Cuando el hombre se encapricha de tener poder económico, ser la primera potencia mundial, ¿qué es lo que hace Dios? Mira, versículo 7, en el comportamiento de Dios, bendito Dios, santo Dios de Israel. Estoy sintiendo la presencia de Dios. Dice, versículo 7, ahora pues, dice Dios, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Tremendo. Así también los va a destruir a todas esas naciones que van a ser en contra de Israel, que Dios va a permitir para limpiar, pero van a recibir sus pagos, pueblo de Dios. Por eso los reyes del oriente van a querer hacer la guerra también a Israel, pueblo de Dios, que es en este caso la China. Porque recuerda, curioso, ¿no? Ellos se rigen bajo, o sea, la simbología de China. ¿Qué hay en su simbología? Dragón, un dragón. Y sabemos que hay muchos cristianos chinos, y muchos, demasiados, que están siendo perseguidos en este momento por su presidente, que es un espíritu también de anticristo, porque mandó a los chinos, a los cristianos chinos, que cambiaran las escrituras. ¿Y qué dice la Biblia? Todo aquel que quita una tilde, una jota de la palabra, ¿recibirá qué? ¿Recibirá qué? Recibirá todas las plagas que ocurrieron a Egipto. ¡Ah! O sea que el presidente chino está cometiendo un gran error fatal. ¡Claro! Porque está dando la orden de que se cambie la palabra, las escrituras. ¿Qué recibirá entonces esa nación? Destrucción, juicios, las plagas de Egipto. Bíblico. Es tremendo, pueblo de Dios.
Mira lo que te estoy informando. ¿Ah? Mira lo que Dios me permite para que tú puedas comprender. Entonces mira, noticia, otra noticia más. Dice, Estados Unidos despliega bombardeos. Bueno, ya lo expliqué. Hay que entonces analizar el escenario, amén. Hay que analizar el escenario del juego de ajedrez que se está dando. ¿Sí? El escenario que está pasando, cómo está sucediendo esto. ¿Qué es lo que te pide Dios? Bueno, para que tú puedas comprender y obviamente convertirte a Cristo, y si no, y si eres cristiano, encenderte más, y si has pecado, tienes que arrepentirte. Pero estás escuchando la palabra, ¿cierto? Porque la palabra viene por el oír, y tú estás escuchando. Está en ti si es que tú quieres obedecer o no quieres obedecer. ¿Qué debes de hacer? Mira lo que dice en Hebreos capítulo 12, versículo 13 al 15. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Te das cuenta? Seguí la paz con todos, comenzando desde tu hogar, comenzando con uno mismo. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Entonces tú tienes que comenzar ya, desde ya, a buscar al Señor Jesucristo. Y después de ese proceso, congrégate a una iglesia de sana doctrina. Porque recuerda, las iglesias, muchas iglesias, en este proceso, porque va a haber un avivamiento mundial, porque mucha gente va a entrar en shock, en pánico, va a ser un caos, malos terremotos, malas epidemias, malas señales, unas cosas que van a trastornar la mente. Mucha gente va a estar buscando iglesias, mucha gente se va a meter a sus templos católicos, pueblo de Dios, y la Biblia dice que huir de ahí, pueblo mío, para que no recibéis los juicios. Amén. Te sugiero, te aconsejo, en la gracia que Dios me permite hablar estas palabras del Señor Jesucristo de Nazaret, de Yeshua HaMashiach, como lo llaman en hebreo, que busques una iglesia de sana doctrina, pero no busques una iglesia, él está pecando, él está haciendo esto, es que este pastor está hablando mal. No hagas eso. Busca a Jesucristo. Amén. ¿Para qué? Para que Él te enseñe, te guíe, y búscalo de rodillas, en intimidad, en tu cuarto, en tu habitación. Señor, revélame, ayúdame, dame entendimiento. Búscalo ahora. ¿Para qué? Para que obviamente en este proceso te arrepientas, seas bautizado en una iglesia de sana doctrina en el nombre de Jesucristo, como dice en Hechos 2:38, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El mismo Señor Jesucristo, que nos entrega poder y autoridad. Poder, porque Dios prometió. Le decían al Señor Jesús, ¿cuándo será todas estas cosas de tu segunda venida? ¿No? Ya te lo hablé en Mateo 24, pero el Señor decía también que aún mayores cosas harán en su nombre. O sea que esto es la última generación donde vamos a confrontar los poderes demoníacos, las cosas tremendas. Dios va a levantar unos ministerios muy grandes, muy poderosos, porque como mucha gente va a morir en estos terremotos, en estas epidemias, en estas guerras, Dios va a levantar para ayudar a los cautivos, a las almas, ¿sí? a las viudas que se van a quedar sin esposo, digamos, a las personas que van a tener mucho dolor. Ahí es donde tenemos que llevar esta palabra y tenemos que estar preparados. ¿Te das cuenta? ¿Para qué? Para que se arrepientan y puedan alcanzar salvación. Porque ya Dios reveló que venían una cantidad de ángeles, como no tienes idea, pueblo de Dios. Muchos ángeles van a descender, ya están llegando más y más, se está preparando todo el escenario. Esto es verdad. Te pido que confirmes a Dios, amén, que tú ores a Dios. Señor, ábreme el entendimiento, no pongas duro tu corazón para que puedas comprender. Pero no tengas temor, porque Cristo te ama. Jesucristo te ama y no quiere que nadie perezca. Que nadie te ponga temor, que no invada el miedo, porque el miedo viene del diablo, ¿sí?
de los huestos espirituales para trastornar la mente, para sentirnos inseguros. Tú confronta, yo no tengo temor, yo creo en el Señor Jesucristo, me voy a aferrar a Él, amén, para que obviamente Dios te guarde en estos días malos que se acercan sobre la faz de la tierra. O sea, que viene guerra, claro, en este proceso va a comenzar a suceder y se va a intensificar más. Amén. Se va a intensificar más, pueblo de Dios. Todo esto a la luz de la palabra. Busca a Cristo ahora que puedes buscarle, hallarle. Por eso el Señor decía en su palabra: he aquí yo llamo a la puerta. Si alguno escuchara mi voz, yo entraré en él y cenaré con él. Repite conmigo: Señor, entre en mi corazón en esta hora. Te permito que tú entres en mi corazón. Me estás dando el conocimiento para que yo no perezca. Me estás ayudando a entender toda esta situación, para que yo no acarree juicios como a Faraón, para que yo no entre en estos dolores. Entre en mi corazón, toma mi vida, dile al Señor. Toma toda mi vida. Te lo entrego en esta hora, Señor Jesús. Porque quiero conocerte. Quiero que tú mismo me reveles. Quiero que tú mismo me enseñes. Ayúdame y guíame para ir a un lugar de sana doctrina, donde esté tu palabra, que se practique la verdad, donde pueda encontrar amor. Pídele al Señor Jesús de Nazaret, de rodillas hoy día, ahora. Y Dios te va a poner en lugar de sana doctrina. Una de las congregaciones de sana doctrina en el mundo, donde practicamos la verdad y la palabra del Señor, son las iglesias pentecostales y las iglesias pentecostés. Amén. De tu país, recuerda, pero bautizados en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ojo con eso. Amén. Para que tú puedas, digamos, congregarte, puedas recibir más alimento, más palabra, porque las congregaciones se van a llenar como no tienes idea. Y ahí van a aprovechar muchos en crear lugares, iglesias. ¿Para qué? Para aprovecharse de la gente, pueblo de Dios. Porque ahí dice la Biblia bien claro: porque vendrán falsos profetas. Van a aprovecharse mucha gente. Por eso que acá dice, ¿no? Dice: entonces os entregarán a tribulación. Si tú lees en Mateo 24, y muchos falsos profetas en el 11, antes, o sea, después de la guerra, o sea, después de las guerras, de las situaciones complicadas, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Porque van a aprovecharse mucho de esa situación, hasta en sus casas. Y incluso muchos van a decir: no, yo no necesito ir a la iglesia. Yo voy a estar en mi casa orando, porque yo no creo en religiones. ¿Por qué habla así la gente? Porque no tiene conocimiento de Dios. Porque obviamente Dios no es religión. Pues religión es la religión católica. Religión es la religión islam. Religión es el budismo. ¿Sí? Religiones son los testigos. ¿Sí? Religiones son los mormones. Religiones son todos ellos, pueblo de Dios, que están lejos de la sana doctrina. En cambio nosotros somos nominaciones que practicamos la sana doctrina. Una nominación, un hombre que tiene que estar constituido en un país por las leyes humanas, ¿sí? Pero nosotros, digamos, no somos una religión. ¿Somos qué? Somos simplemente la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Porque todos somos un solo miembro, somos un miembro de un cuerpo, porque el cuerpo es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, pueblo de Dios, busca una iglesia de sana doctrina, ahora que puedes hacerlo, sin dejar de hacer las cosas, obviamente, que tú haces en tu trabajo, en tus estudios, en tu escuela, para que tengas conocimiento, para que cuando tú recibas el Espíritu Santo, ya, ahora sí, ya tengo el Espíritu Santo, ya me voy a preparar. El Espíritu Santo te revela, te va a mostrar cosas maravillosas, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Te das cuenta, pueblo de Dios? Entonces, todo esto es un escenario de la Tercera Guerra Mundial. Es un proceso de cómo va a suceder todo esto a la luz de la palabra. Amén. A la luz de la palabra, para que no estés en pánico, no te perturbes. Ten paz en tu corazón. En el nombre de Jesucristo, prepárate nada más, paciente, ora, amén, para que nadie te sorprenda, que Dios
te bendiga en esta mañana. Que el Señor Jesucristo bendiga a ti, a tu casa, tu vida, tu ministerio, porque Dios está llamando a muchos, para que hagan cumplir su palabra. Amén. Vamos a orar para que Dios te bendiga. Amén. Dios soberano, Jesús de Nazaret, en esta hora te doy las gracias. Tú eres bueno, Señor. Gracias por tu palabra, por la información que tú nos permites, Señor. Gracias, Señor, por todas las personas que han visto este video. A las personas que van a compartir, bendícelos, Señor. Dales paz, porque tú eres el que da la paz, Señor Jesús. Dales seguridad, tranquilidad. Cúbrelos con tu sangre preciosa, Señor Jesús de Nazaret. Ayúdale, Señor, a entender. Abre la puerta de sus corazones. Abre el entendimiento, Señor Jesús, para que puedan ellos ser guiados a través de tu Espíritu Santo en verdad. Porque sabemos que tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Porque todos a través de ti, Señor, podemos llegar al Padre. Tú eres bueno, Señor. Nos estás alertando, avisando. Nos da este conocimiento, Jesús de Nazaret, Padre Celestial, para que nosotros no perezcamos y nos preparemos, nos fortalecemos, Señor, nos ponemos las armaduras espirituales para resistir estos días malos, las acechanzas del enemigo. Oh, bendito Dios, perdona nuestros pecados, Señor, nuestros errores, Santo Dios de Israel. Te glorificamos en esta hora, Jesús. Te glorificamos porque tú eres soberano y sabemos que vienes por segunda vez y vienes en camino, Jesús, para hacer, Señor, cumplir tu palabra y a reinar sobre tu pueblo santo y sobre tus hijos y hijas. En el nombre de Jesucristo. Comparte este video, por Dios. Dios te bendiga. Y si Dios me permite, estaré haciendo más videos en relación a todas estas noticias que están pasando y en los eventos. Amén. Bendiciones, un saludo especial y un abrazo a mis hermanos y hermanas que están viendo esta transmisión. Bendiciones, pueblo de Dios.